Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Beautiful Boy, la película protagonizada por Steve Carell y Timothée Chalamet, que ha tenido el honor de estrenarse en España con el añadido en el título de Siempre serás mi hijo, algo que ya de entrada pues no auguraba nada bueno. La película viene a ser una especie de crónica sobre la adicción a la metanfetamina y el intento de recuperación y de salir de las drogas de este adolescente interpretado por Timothée Chalamet y cómo eso afecta a la relación que tiene con su familia y especialmente con su padre, el personaje interpretado por Steve Carell, que observa a su hijo mientras lucha contra la enfermedad de la drogodependencia. Esta es una película que yo tenía muchas ganas de ver cuando se anunció el proyecto, sobre todo por sus dos actores protagonistas y cuando pudimos ver el primer tráiler, pero poco a poco estas ganas que yo tenía se fueron desinflando y probablemente podríamos decir que la película ha llegado al menos a España demasiado tarde y que seguramente el recorrido que ha hecho por la carrera de premios hará que no tenga un gran éxito comercial. Me refiero básicamente a que ya de entrada no tuvo muy buenas críticas. Recuerdo que a mis compañeros en el Festival de San Sebastián no les gustó demasiado, aunque yo no tuve la oportunidad de verla entonces, pero en aquel momento todavía existía la posibilidad de que recibiera algunos premios, sobre todo se esperaban las nominaciones a los Oscars de Timothée Chalamet y de Steve Carell, pero desgraciadamente finalmente eso no sucedió, por lo que la película nos ha llegado a la cartelera en cierta manera no solo desinflada, sino prácticamente muerta. Aún así he querido darle una oportunidad y lo cierto es que viéndola uno se puede dar cuenta fácilmente de por qué ha tenido este recorrido. Básicamente lo resumiría en que el potencial de la película es mucho más grande de lo que es su resultado y sobre todo sus dos actores están muy por encima de lo que es el guión. Creo que la dirección no es mala, aunque tampoco brillante, pero que no hubiera importado si hubiera tenido un guión que verdaderamente hiciera destacar a estos actores, que de verdad enganchara al espectador y de verdad funcionara. Pero no es así, la película un poco va haciendo aguas sobre su propia narrativa en este sentido. Básicamente el problema que le veo es que la forma que tiene de abordar la historia es demasiado superficial. Yo, por ejemplo, que por las vivencias que he tenido no conozco demasiado del mundo de las drogas, de las adicciones y de cómo esto puede afectar a la persona adicta y también a su entorno. Viendo la película me da la sensación de que todo lo que estaba viendo en ella me lo podía imaginar, lo podía suponer, incluso con un poco de interés podría haber escrito un guión muy similar a eso, solamente imaginándome las cosas como yo creo que suelen ser en la vida. Eso me genera un poco la sensación de que realmente con esta película no han sabido calar en la historia y en la psicología y las emociones de los personajes. Y es raro porque está basado en un libro que se supone que a su mismo tiempo está basado en hechos reales. Es decir, que saben muy bien de lo que están hablando, pero lo que sí que es posible es que en la traslación del libro al guión se hayan perdido muchas cosas, muchos detalles y simplemente se hayan quedado con los datos y con los hechos. Eso sí está muy claro en la película. Por ejemplo, las diferentes fases por las que va pasando tanto el adicto como su familiar. Una fase de negación, otra de aceptación, la recaída y toda esa evolución queda muy clara. Pero el espectador en ningún momento llega a comprender de verdad lo que le está pasando por la cabeza y por los sentimientos a este chico que tiene este problema de adicción. No está con él, no empatiza, no nos dejan bajar con él a los infiernos, simplemente nos van mostrando en qué punto está en cada momento. Sí se consigue un poquito más de empatía con el padre, por lo menos sí que nos transmiten la frustración de querer ayudar a su hijo y de no saber cómo hacerlo y cómo eso le lleva un poco a la desesperación en algún momento. Pero hablando precisamente de desesperación, creo que los dos actores están muy desperdiciados en la película y es por culpa del guión. Ellos hacen muy buenas interpretaciones, pero los diálogos no son lo suficientemente ágiles, brillantes, ingeniosos o ni siquiera honestos o emotivos o impactantes. Son diálogos muy pobres que no permiten ninguna escena de lucimiento para ninguno de los dos. La película se supone que está optando por contarnos una historia muy Hollywood, muy mainstream, es decir, que está utilizando las técnicas clásicas de narración, pero todo el tiempo sentimos que nos falta algo. Es decir, si hubieran optado por un estilo de narración más europeo, más realista, más de enseñarnos la vida de estos personajes tal como es, con un guión, digamos, más minimalista, entendería este tono y estos altibajos.
pero no es eso, es como si el guión quisiera ser una cosa pero no lo es, y además la dirección intenta compensar esos fallos con subrayados, a veces melodramáticos, a veces con tono de thriller o de terror, que no pegan nada pero parece que está buscando una emoción que el guión no le da. Aún así la historia es interesante, creo que los datos que maneja son buenos y por lo tanto eso consigue hacerte reflexionar, pero con todos estos fallos y además con una duración de 2 horas, la verdad es que el resultado sabe a poco y es una lástima porque podría haber sido un bombazo. Por todo esto a la película le voy a dar un 5,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme qué os ha parecido la película, si la habéis visto, y si no la habéis visto, decidme qué os parecen Steve Carell y Timothée Chalamet como actores. ¿Os gustan? ¿Os gustan los dos? ¿Os gusta solo uno de ellos? ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de estos dos actores? Dadme un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.